No sé cuándo escucharás esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Salí a caminar, solo en el bosque, cuando la entidad vino por mí. Estaba más allá de un borrón. Era, a falta de un término mejor, ausencia de significado. Donde se escondía, no había árboles. Donde se acercaba, no había hierba. A través del arco, saltó hacia mí. No hubo brisa de movimiento, no había aire en absoluto. Cuando me golpeó, sentí la clara sensación de garras perforándome en algún lugar invisible, en un lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien, y no estaba sangrando, pero sabía que había sido herido de alguna manera. Mientras corría asustado de vuelta a casa, me di cuenta de que era menos. Estaba vagamente cansado, y a veces me costaba concentrarme. La solución en esa etapa inicial fue fácil. Una gran taza de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de cafeína en mi sistema. Se podría decir que mi vida comenzó esa semana, de hecho, porque fue cuando conocí a Mar. Ella y yo nos llevamos muy bien, aunque para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono antes de que nos conociéramos. Era casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad se defendiera. Todavía estaba conmigo, enganchada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores, y casi no me preocupé por ellos. El color del coche de un vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana, y lo miré fijamente antes de sacudir la cabeza y restarle importancia a la diferencia. 2 días después en el trabajo, el nombre de un compañero de trabajo cambió de Fred a Dan. Pregunté cuidadosamente, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Supuse que me había equivocado. Luego, por muy ridículo que suene, estaba orinando en mi baño en casa cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en mis pantalones de pijama, agachado y orinando, pero ahora a la vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo, y no entendía cómo contraatacar. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. Oye, le pregunté con confusión, ¿cómo conseguiste una llave? Ella solo se rió. Eres lindo. ¿Estás seguro de que estás bien con esto? Abrió la puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo hemos estado saliendo 3 meses. ¿Vivir juntos? La acababa de conocer literalmente la semana anterior. El caso es que mi madre siempre me había llamado una galletita inteligente por una razón. Sabía cuándo cerrar la boca. En lugar de armar un escándalo, le dije que todo estaba bien, y luego fui directamente a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban como las había dejado, sin señales de un lapso de 3 meses de habitación, pero sí encontré algo fuera de lo común, la fecha. Me estremecí de rabia al procesar la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me enfrentaba? ¿Qué clase de criatura podía consumir pedazos del alma de uno de esa manera? Me había perdido la parte más emocionante de una nueva relación, y nunca entendería ninguna historia compartida o bromas internas de ese periodo. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado, y estaba furioso. Esa furia ayudó a suprimir a la entidad. Nunca bebía alcohol, tomaba café religiosamente. Revisaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando nada más que alteraciones menores, un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas. El diseño de las calles cercanas, la hora a la que se emitía mi programa de televisión favorito, ese tipo de cosas. Siempre, esos cambios me recordaban que la criatura aún tenía sus garras clavadas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití desconectarme. Un día, me descuidé. Me metí de lleno en el final de temporada de mi programa favorito. Era fascinante, una historia fantástica. Justo en el punto culminante de la acción,
Un niño pequeño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, le pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se rió y sonrió brillantemente. Tonto, papi. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe inmediatamente lo que había sucedido. Después de algunas preguntas enmascaradas, descubrí que tenía 2 años, y que era mi hijo. La agonía y el dolor que me llenaron el pecho fueron casi insoportables. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Mar y yo obviamente nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que había perdido, y no tenía idea de qué alegrías o dolores contenían esos años. Estaba nevando afuera. Sosteniendo a mi repentino hijo en mi regazo, me senté y vi los copos caer afuera. ¿Qué clase de vida iba a ser esta si los descuidos en la concentración podían costarme años? Tenía que conseguir ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. El sacerdote no me creyó y me dijo que tenía un problema de salud mental en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ninguna pista. Nada aparecía en todos sus escáneres y pruebas, pero felizmente aceptaron mi dinero a cambio de nada. Para cuando me quedé sin opciones, decidí contárselo a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su lado. ¿Cómo era yo cuando no estaba allí? ¿Todavía llevaba a nuestro hijo a la escuela? ¿Todavía hacía mi trabajo? Claramente, lo hacía, porque ella no parecía darse cuenta de nada, pero aún así tenía la horrible sensación de que algo debía haber faltado en su vida mientras yo no estaba realmente en casa dentro de mi propia cabeza. La noche que preparé una buena cena en preparación, ella no llegó abriendo la puerta principal, sino tocando. Abrí y descubrí que llevaba un bonito vestido. Se sorprendió gratamente por los cubiertos en la mesa. ¿Cena elegante para nuestra segunda cita? Sabía que te gustaba. Gracias a Dios, sabía cuándo mantener la boca cerrada. Si hubiera hablado de estar casado y tener un hijo, ella podría haber salido corriendo. En cambio, le quité el abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta era realmente nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nervios por la cita. Yo solo estaba emocionado de darme cuenta de que la entidad no estaba necesariamente comiendo porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como estaba empezando a entenderlos, se parecían más a las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, me había roto en pedazos. Quizás mi vida transcurriría sin un orden, pero al menos podría vivirla de verdad. Y así fue durante unos años. Desde mi perspectiva, aunque los pequeños cambios en la política o la geografía ocurrían a diario, los grandes cambios en mi ubicación mental solo sucedían cada 2 meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y momento de mi vida, me callaba y escuchaba, asegurándome de entender bien la situación antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta el momento, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería ser cuando fuera mayor. Él dijo, escritor. Le dije que era una excelente idea. Luego, volví al segundo mes de mi relación con Mar y tuve la mejor noche con ella junto al río. Y cuando digo la mejor, me refiero a la mejor. Sabiendo lo especial que se volvería para mí, le pedí que se mudara conmigo. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez y llegué a entender que nunca estuve mentalmente ausente. Siempre estaría allí, tarde o temprano. Cuando estábamos mudando sus cajas, ella se detuvo por un momento y dijo que se maravillaba de mi gran amor, como si la hubiera conocido toda la vida y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí de verdad, libre y sinceramente, desde que la entidad me había herido. Ella tenía razón sobre mi amor por ella, pero por la misma razón que ella consideraba una analogía romántica tonta. La había conocido toda mi vida, y me había reconciliado con mi situación y había encontrado la paz en ella. No era tan malo tener que ver de antemano todos los mejores momentos. Pero, por supuesto, no estaría grabando esto si las cosas no hubieran empeorado. La entidad todavía estaba conmigo. No me había herido y se había marchado como yo había querido creer.
La forma más cercana en que puedo describir mi creciente comprensión era que la criatura estaba excavando más profundamente en mi psique, fragmentándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre grandes cambios, empecé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre momentos de mi vida latido a latido, siempre confundido, siempre perdido. Estar solo un instante en cada momento significaría que nunca podría hablar con nadie, nunca podría mantener una conversación, nunca podría expresar o recibir amor. A medida que la verdadera profundidad de ese miedo se apoderaba de mí, me senté en una versión más vieja de mí mismo y observé cómo caía la nieve afuera. Esa era la única constante en mi vida. Al clima no le importaba quién era yo ni los dolores que tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba ahí. La nieve que caía era siempre como un pequeño ancla que me mantenía en mi lugar. La paz emocional pura que me traía era como una panacea para mis heridas mentales, y todavía no me había movido mientras observaba el patrón del blanco que caía y pensaba en las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve de niño. Un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo? Me sobresaltó de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo habitual. ¿Quién eres? Él esbozó una media sonrisa, como si no estuviera seguro de si yo bromeaba. Entregándome una pila de papeles, dijo, es mi primer intento de novela. ¿La leerías y me dirías qué te parece? Ah, por supuesto. Persiguiendo ese sueño de ser escritor, ya veo. Él se puso de un rojo brillante. Al menos lo intento. Está bien, vete y la leeré ahora mismo. Las palabras eran borrosas y molestas. Busqué unas gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible, y quería saltar a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis gafas en el bolsillo de un suéter y empecé a hojear. Mar deambulaba por la sala de estar, todavía hermosa, pero yo tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes de visita. ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocía pasaron por el pasillo, y vi a mi hijo, ya adulto, pasar con su esposa de camino a la puerta. En grupo, la familia extendida comenzó a ir en trineo afuera. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Él se precipitó por las escaleras hacia la sala de estar. ¿Qué tal te pareció? Bueno, le dije con sinceridad, es terrible, pero es terrible por todas las razones correctas. Todavía eres un joven, así que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí misma es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Él asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para ser consciente de eso, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, escaneé las entradas a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bastante bien. ¿Hablas en serio? Sí. Él adoptó la mirada decidida de un hombre adulto que acepta una misión. Lo investigaré. Veré qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Crear algunos datos. Tal vez podamos trazar tu herida psíquica. Vaya, esto parece un plan. Me sorprendió que tuviera sentido, y no esperaba que él tuviera una respuesta seria. Pero ¿cómo voy a tener todas las notas en un solo lugar? Vamos a encontrar un lugar para que las dejes, dijo, frunciendo el ceño pensativo. Luego yo las recogeré y podremos rastrear el camino que estás tomando a través de tu propia vida. A ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, sentí esperanza de nuevo. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va nunca allí. Claro. Él se dio la vuelta y salió de la sala. Yo lo seguí con la mirada,
lo escuché hacer ruido cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la puso en la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles rebosante. «Maldita sea», exclamó. Sorprendido, parpadeé rápidamente, perdonando su palabrota debido a la sorpresa. ¿Escribí yo eso? Él me miró con asombro. Sí. Oh, lo harás. Todavía tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto. Volvió a mirar los papeles, luego cubrió la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Podría volverse raro. Eso lo entendí. Cierto, cierto. Él tragó saliva. Hay como 50 cajas debajo, todas llenas así. Descifrar esto llevará mucho tiempo. Su tono se volvió mortalmente serio. Pero, te salvaré, abuelo. Porque no creo que nadie más pueda. Las lágrimas rodaron por mis mejillas entonces, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi cambiante prisión de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que me entendía. Gracias. Muchas, muchas gracias. Música. Y luego fui joven de nuevo y estaba en el trabajo un martes cualquiera. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, agarré un poco de papel y empecé a escribir. Mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Los puse debajo de las escaleras sin orden. Mi primera caja era en realidad la 13, y mi última caja era la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en una cuestión de minutos, supe que dependía de mi nieto seguir desde allí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar el río de conciencia cambiante. Los nombres y lugares y fechas y trabajos y colores y personas estaban todos mal y eran diferentes. Nunca había sido mayor. Me senté a ver caer la nieve. Un hombre de al menos 30 años que reconocí vagamente entró en la habitación. Vamos, creo que finalmente lo descubrí. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres tú? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños y me sentó en una silla de goma frente a un gran espejo del doble de la altura de un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto?, le pregunté, horrorizado. Dime que no perdiste tu vida como yo estoy perdiendo la mía. Su expresión era a la vez pétrea y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 delgadas varillas de metal a mi brazo y luego asintió hacia el espejo. Mira. Esta descarga está cuidadosamente calibrada. La descarga eléctrica de este dispositivo fue sorprendente pero no dolorosa. En el espejo, vi aparecer una silueta de luz rápida y arqueada sobre mi cabeza y hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una onda, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una cosa abultada, similar a una boca, estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo de babosa corría sobre mi hombro y hacia mi misma alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ya adulto, me tomó de la mano mientras yo entraba. Tras un momento, preguntó, «¿Quitarlo va a doler mucho? ¿Estás preparado para esto?» Temeroso, pregunté, «¿Mar está aquí?» Su rostro se suavizó. «No, ya no está aquí desde hace unos años». Pude notar por su reacción lo que había pasado, pero no quería que fuera cierto. «¿Cómo?» «Tenemos esta conversación a menudo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor». Las lágrimas asomaron a mis ojos. «No me importa si me duele o si muero. No quiero quedarme en una época en la que ella no está viva». Él emitió un sonido de comprensión simpática y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros dispositivos tecnológicos a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló. «He trabajado durante 2 décadas para resolver esto, y he tenido muchísima ayuda de otros investigadores de lo oculto.
Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano. Es una de las crías menores de, y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la realidad de la conciencia cuántica. Cuando detalles como nombres y colores de objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hebras mientras la criatura se abría camino a través de ti. No entendí del todo. Miré hacia arriba, confundido, mientras él me colocaba una diadema electrónica, como una corona, en la cabeza, justo en la línea donde la boca del parásito me había rodeado. ¿Qué? Pausó su trabajo y se puso pálido. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Tras una respiración profunda, volvió a moverse y colocó sus dedos cerca de unos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente poco apetecible para el parásito, pero es básicamente una terapia de electrochoque. Todavía podía ver la sonrisa de Mar. A pesar de que estaba muerta, yo acababa de estar con ella hace unos instantes. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No se sintió como nada, al menos al principio. Luego vi el espejo temblar y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionar. Oh, no. Sí dolía. Nada había sido más doloroso. Simplemente era tan insoportablemente doloroso que mi mente no había sido capaz de procesarlo de inmediato. Mientras mi visión se sacudía y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la silueta temblorosa de luz del parásito reflejada en mi cabeza, retorciéndose en una agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades con garras, parecidas a las de un lagarto, bajo su cuerpo similar a una sanguijuela, y se clavaba en mí en un intento de permanecer adherido. La electricidad hizo que mis recuerdos se encendieran. La sonrisa de Mar fue lo principal, iluminada brillantemente frente a un cálido fuego mientras la nieve caía detrás de la ventana. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era un continuo de experiencias, era solo la conciencia de ello lo que había sido fragmentado por el mal que se estaba alimentando a mis espaldas. Nunca había logrado estar presente en el nacimiento de mi hijo. Me salté esa parte una docena de veces, pero nunca la viví realmente. Por primera vez, pude tomar la mano de Mar y estar ahí para ella. No. Ese momento se había fusionado sin problemas con el de tomar su mano mientras ella yacía en una cama de hospital por una razón muy diferente. Esto no. Dios, ¿por qué? Fue tan despiadado hacerme recordar esto. Me derrumbé en lágrimas mientras las enfermeras entraban corriendo en la habitación. No sabía qué hacer. No quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no había querido la peor parte, el final inevitable que todos un día enfrentarían. No valía la pena. Estaba contaminado. Toda esa alegría fue devuelta con 10.000 veces más dolor. El fuego en mi mente y en mi cerebro se intensificó hasta convertirse en una tortura de puro blanco, y grité. Mi grito se desvaneció en un grito de sorpresa mientras las máquinas, la electricidad y las sillas se desvanecían. Ya no caía nieve alrededor de mi vida. Estaba en el bosque en un brillante día de verano. ¡Oh, Dios! Me giré para ver a la criatura acercarse a mí. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se arrastró hacia adelante como antes, pero esta vez, siseó y se dio la vuelta. Me quedé asombrado de ser joven de nuevo y liberado del parásito. Mi nieto realmente lo había logrado. Me había convertido en una comida poco apetecible, así que el depredador de la mente y el alma se había marchado en busca de un tentempié diferente. Regresé a casa aturdido, y mientras estaba sentado allí, procesando todo lo que había sucedido, el teléfono sonó. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez por una razón trivial, admitiría 30 años después, inventada solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era a ella en esa cama de hospital, muriendo. Iba a terminar en un dolor y una soledad inefables. Me convertiría en un anciano que se sentaría solo en una casa vacía, su alma gemela ya se había ido mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría,
sentado y viendo la nieve caer, pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. En un impulso repentino, descolgué el teléfono con una sonrisa y pregunté, «Oye, ¿quién es?», aunque ya lo sabía. Nota del autor. Juntos, mi abuelo y yo nos propusimos escribir el cuento de su vida. Desafortunadamente, su enfermedad de Alzheimer progresó rápidamente y nunca pudimos terminarlo. Todavía está vivo, pero me imagino que mentalmente, está en un lugar mucho mejor que el asilo de ancianos. Me gusta pensar que ha regresado a sus días de juventud, viviendo la vida y siendo feliz, porque la realidad es mucho más fría. Hoy nieva. A él le encanta la nieve. Cuando lo visité, no me reconoció, pero sonrió mientras estaba sentado, mirando por la ventana.